Primero vamos a entender qué es un circuito, ¿sí? Porque lo primero que vamos a ver es un circuito, ¿sí? Entonces vamos a hablar circuito, que también yo a veces escribo esto, ¿oyeron? Esto es circuito, ¿listo? ¿Qué es un circuito? Son elementos interconectados entre sí. Bueno, estos elementos pueden ser pasivos o estos elementos pueden ser activos. ¿Me están escuchando, ingenieros? Sí, profe. Ok, Sí, señor. esos elementos pueden ser activos o pueden ser pasivos. Ahora, cuando yo hablo que están interconectados entre sí, ¿verdad? Quiere decir que están unidos por nodos, ¿ok? Que están unidos por nodos. Ahora, ¿qué son elementos pasivos? Los elementos pasivos son aquellos que por sí solo no pueden hacer absolutamente nada, sino que requieren de una fuente de poder para poder trabajar. O sea, requieren de fuentes para funcionar. Porque si no tienen una fuente no van a poder operar. Y los activos son aquellos que tienen incorporado, o sea, que tienen inmerso las fuentes y por sí solo pueden trabajar. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de las fuentes como tal. ¿Sí? Entonces, esos elementos pasivos y esos elementos activos que nosotros tenemos están dentro, son una cantidad de instrumentos, elementos que están, nosotros los entendemos a través de la simbología eléctrica. Resulta que para nosotros los ingenieros electrónicos, los elementos están representados por una simbología. Y esa simbología nos dice a nosotros qué tipos de elementos y con el funcionamiento sabemos si son pasivos o son activos y los interconectamos entre sí y unimos un circuito. ¿Ya? O sea que un circuito consta de, tiene que tener elementos pasivos. Porque requieren de qué? Requieren de fuentes. Y si requieren de fuentes, necesito elementos activos como las fuentes y debe tener tierra, o sea, debe estar aterrizado. Esos son los elementos que conforman un circuito y que deben estar interconectados entre sí. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Ok. Está buena la comida, el desayuno, ¿cierto? No importa, coman, después que me prestan atención, eso no interesa. Bueno, miren acá. Esta es la simbología eléctrica. ¿Sí ven? Entonces, todos estos elementos que ustedes ven aquí en esta simbología eléctrica, déjenme mirar a ver dónde lo consigo mejor. Miren, estos son elementos que hacen parte de nuestra simbología eléctrica, pues no se ven bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un circuito, a nosotros nos dan un plano eléctrico. Y ese plano eléctrico es un esquema. Ese esquema, ese esquemático, tiene toda esta simbología y yo con solo ver el símbolo como ingeniero electrónico ya yo sé qué elemento está diciendo que, o sea, qué elemento va ahí o qué elemento debo de comprar. ¿Está claro? Miren que todos estos son los cuadritos de la simbología eléctrica. Entonces,
Tengo simbología eléctrica para transformadores, para motores, para interruptores, para condensadores, para bobinas, para resistencia. O sea, todos los elementos que ustedes van a utilizar para realizar un esquemático o para realizar un circuito requieren de una simbología eléctrica. Es por eso que ustedes la van a ir aprendiendo poco a poco. Esta es la simbología eléctrica. Ok. Partiendo de que existe esa simbología eléctrica y que nosotros con el tiempo la vamos a ir interpretando, ¿sí? Los circuitos tienen fuentes, entonces esas fuentes pueden ser directas o pueden ser alternas, ¿ya? Entonces, cuando estas fuentes pueden ser dos tipos, directa o continua, o pueden ser alternas. Las fuentes directas son aquellas que proporcionan, por ejemplo, las baterías, las pilas, ¿sí? Son constantes. Y las alternas son por lo menos las de la red domiciliaria. Exacto, los 110 voltios de AC o los 220 voltios AC. ¿Sí? Ahora, la simbología eléctrica de corriente directa es esta. O sea, usted encuentra una rayita con esto, quiere decir que es directo. Y la simbología de alterna quiere decir que es una onda que tiene picos positivos y picos negativos. Entonces, cuando usted vea esto, quiere decir que es corriente directa y esto cuando usted vea eso, quiere decir que es corriente alterna. ¿Está claro? O sea que la simbología resulta que cuando usted ve fuentes, cuando usted ve una fuente, cuando usted enchufa la nevera o la lavadora al toma corriente, usted le da voltaje, corriente y potencia. Voltaje, corriente y potencia. Le da el toma. Voltaje, corriente y potencia le da el toma. Entonces, si eso le da voltaje, corriente y potencia, por eso es que usted enchufa 110, ¿sí? Electricaribe le cobra usted en kilovatios hora y la relación de la corriente es dependiente del tiempo que usted está utilizando el servicio. Entonces, por eso es que hace una relación de voltaje, corriente y le cobra potencia. O sea que cuando usted conecta la batería usted le da voltaje, le da corriente y le da potencia. Cuando usted conecta a los 110, le da voltaje, le da corriente y le da potencia. O sea, los flujos siempre, esos tres flujos siempre están presentes, siempre, siempre, siempre. Entonces, la corriente, o sea, si hay voltaje directo, ¿cierto? Hay corriente directa. Y encuentro potencia instantánea. Que es la potencia que sea en corriente directa. Si hay voltaje alterno, tengo corriente alterna y acá voy a tener muchas potencias. Aquí va a tener varios tipos de potencia. Eso lo da en circuitos de corriente alterna. Van a dar potencia instantánea, promedio, ¿sí? Compleja, en fin, muchas más. ¿Sí? Aquí van a dar muchos tipos de potencia. Entonces, lo que quiero decir es que si usted tiene voltaje alterno, tiene corriente alterna y va a tener todas estas potencias. Si usted tiene corriente directa, tiene potencia, tiene voltaje directo y tiene potencia instantánea. ¿Estamos hasta aquí, muchachos? ¿Está claro? Ok. Cuando ustedes vean una simbología de esta forma, ¿cierto? O sea, un circulito con más o menos, o simplemente vean esto. Estos son fuentes de voltaje, ¿sí? Si están así, son directos. Si le colocan una onda, son alternos. ¿Está claro? Ahora, cuando tengan una simbología de flechas, derecha, izquierda, arriba o abajo, esos son fuentes de corriente. Si están así solas, son de corriente directa.
y si tienen la onda son de corriente alterna. ¿Está claro hasta aquí, muchachos? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, de que yo tengo corriente directa, voltaje directo, potencia instantánea, voltaje alterno y potencia alterna, entonces yo empiezo a entender que existen dos tipos de corriente aquí, que viene siendo la alterna y la directa. Perfecto. Directa o continua. ¿Sí? Y ya yo sé que la simbología aquí es esta y aquí sería esta. ¿Ya? Entonces, si yo estoy hablando de alterno, yo voy a tener voltaje alterno, ¿cierto? Esto quiere decir que es voltaje. Bueno, ahorita vamos a empezar así. Cuando yo hablo de voltaje, estoy hablando de la letra B y esto se da en voltios. Cuando yo hablo de corriente, se da con la A, bueno, y, perdón, y se da en amperios. Cuando hablo de potencia, ¿sí? Aquí en alterna hablo de varios tipos de potencia. Aquí hablo de potencia instantánea. Hablo de potencia promedio. Hablo de potencia aparente. Hablo de potencia compleja. Ay. Hablo de potencia instantánea, promedio, aparente, compleja. Y hablo de potencia de cuadratura. O sea, ya aquí voy a tener muchos tipos de potencia. ¿Listo? Dependiendo de las potencias, yo puedo saber sus unidades, por lo menos. La potencia instantánea se da en vatios. La potencia promedio se da en vatios. ¿Sí? La potencia aparente se da en voltiamperios reactivos, por ejemplo. La compleja se da en voltiamperios. ¿Sí? Entonces, son varias unidades que ustedes poco a poco las van a ir teniendo en cuenta, ¿sí? Pero por ahora lo que necesito es que ustedes sepan que aquí hay varios tipos de potencia. ¿Está claro hasta el momento? Cuando hablo de voltaje continuo directo, entonces yo voy a hablar de voltaje, que ya yo sé que es con la letra B y se da en voltios. O sea que si yo hablo de voltaje alterno, estoy hablando de voltaje alterno. Si yo hablo de corriente alterna, estoy hablando de amperios alternos. Si yo hablo de potencia alterna, estoy hablando de vatios, pero ya alternos. ¿Sí? Porque la potencia se da en vatios. Ahora aquí, voltios, B. Si yo hablo de voltios directos, estoy hablando de voltaje directo. Si yo hablo de corriente o intensidad también, ¿sí? Estoy hablando de corriente I, que viene siendo amperios. Entonces, si estoy hablando, dígame. Sí, también, claro que sí. No, yo estoy escribiendo amperios para que ustedes más o menos vayan como. Entonces, esto sería amperios directos, ¿cierto? Y cuando hablo de potencia, por ser directa, es potencia instantánea.
O sea, aquí en corriente directa, yo no veo ni la potencia de cuadratura, ni la potencia compleja, ni la potencia aparente. ¿Ok? Veo la potencia promedio y la potencia instantánea. Eso lo voy a explicar el lunes. ¿Ya? O sea, en corriente directa solamente volver potencia instantánea, ¿cierto? Que viene siendo con la letra P y se da en vatios. ¿Sí? Y es en cualquier instante de tiempo. Te vas a tener la misma potencia. ¿Ya? Entonces, estos flujos siempre están presentes. O sea, estos son flujos. Si hay voltaje y corriente, hay potencia. Si hay voltaje en corriente alterna, si hay voltaje y corriente y potencia instantánea, promedio, aparente, compleja y de cuadratura. O sea, presentan todas las potencias. Si es directa, tienes voltaje directo, corriente directa, potencia instantánea. ¿Ya? Entonces, siempre están presentes todos esos flujos. O sea, siempre están presentes. No pueden, así sean cero, pero están presentes porque es que cero es un valor. ¿Ya? Ahora, resulta que esos flujos directos o alternos, tú tienes como ingeniero que saber cuándo es directo y cuándo es alterno. Entonces, ¿cuándo es directo? Cuando tú estás utilizando baterías, cuando utilizas fuentes directas. O sea, todo lo que te da suministro directo te da voltaje directo, corriente directa y potencia instantánea. ¿Cuándo es alterno? Cuando tú utilizas la red domiciliaria, entonces te va a dar potencia, te va a dar voltaje alterno, corriente alterna, y te va a dar potencia instantánea de cuadratura, compleja, aparente, ¿sí? Te va a dar todos esos tipos de potencia. Y ya tú como ingeniero tienes que saberlas calcular, ¿ya? Resulta que nosotros necesitamos de un multímetro, o sea, esto que está aquí, necesitamos de un instrumento de medida para poder medir ese voltaje, esa corriente, esa potencia alterna y directa. Y para eso necesitamos un multímetro. El multímetro, ¿qué hija? ¿Qué? Estoy en clase, ahorita hablamos. El multímetro es muchas, muchos y metro en medidas. O sea, hay múltiples medidas, muchas medidas. Resulta que si yo necesito medir voltaje, yo tengo claro que hay un voltaje o directo o alterno y soy yo el que lo tengo que seleccionar. Y para medir el voltaje utilizo el voltímetro. ¿Sí? Si yo miro corriente, ¿sí? Yo sé que esa corriente puede ser directa o puede ser alterna. Entonces voy a utilizar el amperímetro. ¿Sí? Entonces, el voltímetro y el amperímetro están dentro del multímetro y ya lo vamos a revisar. ¿Está claro? Ok. Resulta que yo debo de comprar un multímetro. Yo debo comprar un multímetro. Entonces, para poder comprar un multímetro, yo tengo que tener, o sea, yo tengo que entender qué tipo de multímetro voy a comprar, porque si soy ingeniero electrónico, pues debo comprar un multímetro que se acomode a lo que yo requiero y que a través del tiempo pues sea duradero, sea óptimo, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de hacer compra de un buen multímetro. Entonces, por ejemplo, yo les voy a presentar un multímetro que pues es bueno, ¿sí? Y pues ya utilizamos los multímetros digitales, ¿cierto? Entonces, miren, este multímetro es bueno. Este multímetro no lo compren. Es muy barato, este que está acá, pero ese multímetro es muy malo, es muy inestable. Ese multímetro no es bueno. Compren este tipo de multímetros, ¿ya? Acá hay unos, por lo menos hay multímetros mucho más costosos, por lo menos este que cuesta 400 y pico, pues no es muy bueno, o sea, no es que no sea muy bueno, sino que es muy costoso para nosotros, ¿no? Para ustedes, muy costoso y realmente él es excelente, pero mide niveles de tensión muy altas. Entonces, ¿qué diferencia tiene este multímetro? Miren que este multímetro, si yo lo amplío, ¿verdad? Mire que me dice voltaje alterno, voltaje directo, me mide milivoltios,
me mide amperios directos y alternos, y me mide miliamperios directos y alternos, y me mide microamperios directos y alternos. ¿Sí ven? O sea, me miden corrientes alternas y directas muy pequeñas, pero no me dan escalas. O sea, yo no la cuadro, sino que simplemente conecto mi multímetro y él me da el valor. No tengo que estar buscando los rangos de medición. ¿Ya? Si están viendo este new, este M, eso se llaman prefijos. Entonces, vamos primero a ver los prefijos. Resulta que usted tiene que entender que va a tener unos prefijos de medición, o sea, tiene que tener unos prefijos y esos prefijos me dicen qué tan grande o qué tan pequeño es mi medida, ¿ya? Entonces, los prefijos van del siguiente orden, o sea, yo tengo el kilo, el mega, giga, tera, ¿sí? Kilo es con la K. Kilo es con la K mayúscula, mega es con M mayúscula, giga es con G y tera es con T. Kilo es 10 a la 3, mega es 10 a la 6, giga es 10 a la 9 y tera es 10 a la 12. Entonces, si yo tengo voltios, ¿cierto? Amperios y vatios, ¿sí o no? O sea que acá estoy teniendo voltaje, corriente y potencia. ¿Sí? Y tengo unidades muy pequeñas como mili, micro, nano y pico. Entonces, mili es con la M, micro es la new, nano es la N y pico es la P. Mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9 y pico 10 a la menos 12. ¿Me están escuchando? Sí, profe. No, Ingenieros, Sí, profe, le estamos escuchando. ingenieros, Sí, profe. ¿No la escucha? estamos escuchando. ¿me están escuchando? Sí, Sí. señora. Como que no nos escucha. Un momento. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Ok, por favor, tienen que estar ahí porque si no creo yo que están ahí y de pronto se va el internet y hablando aquí sola. No, no, sí la estamos escuchando todo. Ok, hasta aquí va bien lo de los prefijos, ¿verdad? Sí, Sí. señora. Bueno, entonces esos prefijos me dicen qué tan pequeño o qué tan grande es mi flujo, ya mi flujo. Entonces, si yo por lo menos tengo el voltaje, yo puedo tener por lo menos 10 kilovoltios. Esto es igual a tener kilo, es 10 a la 3. 10 por 10 a la 3 voltios. ¿Está claro? Por lo menos yo puedo tener 0.5 nanoamperios. Esto es lo mismo que tener 0.5 por 10 a la menos 9 amperios. Yo puedo tener 2 milivatios. Este es como tener 2 por 10 mili a la menos, mili a la menos 3 vatios. ¿Está claro eso? Yo Señor. puedo tener por lo menos 10 picovoltios. Es lo mismo que tener 10, busco pico, 10 a la menos 12 voltios. O sea, esto quiere decir que son cantidades muy pequeñitas, muy pequeñas. Y estas ya son cantidades muy grandes.
¿Está claro hasta aquí? Dígame. ¿Me escuchan? Por favor, háblenme, muchachos, que no sé, no los escucho. Sí, profe, ahora sí se lo escucho. Ahora sí. No, es que no me deja escuchar la... Un momento. Muchachos, me toca así porque el puerto del audio del computador me está como molestando. ¿Escuchan ahí? Sí. Ahora sí. No, lo que pasa es que el audio del computador, o sea, el puerto para conectar la diadema, tiene como una interferencia ahí porque prende y no prende, entonces no los escucho a ustedes. Listo, muchachos. Entonces, como les venía diciendo, esos son los prefijos y esos prefijos me dicen qué tan pequeña o qué tan grande es la cantidad. ¿Sí? ¿Qué tan pequeña o qué tan grande es la cantidad? Entonces, habíamos dicho que el instrumento que me permite medir el voltaje directo y alterno, por favor, cierre el micrófono. El instrumento, Cierra el micrófono. dime, Jesús. Te estaba diciendo a este que cierrara el micrófono. Ok, listo, ya. Sigamos. Entonces, si yo quiero medir voltaje directo o alterno, hago uso del voltímetro. Si yo quiero medir corriente directa o alterna, hago uso del amperímetro. Y si yo quiero medir potencia, ¿cierto? Que son los vatios, ya sea directa o alterno, hago uso del vatímetro. Pero el vatímetro no está dentro del multímetro. O sea, yo tendría que comprar un vatímetro, ¿ya? Más sin embargo, con que usted tenga el voltaje y la corriente, usted sabe la potencia. O sea que no hay necesidad de comprar el vatímetro, porque como nosotros vamos a hacer mediciones de potencia instantánea, entonces la potencia es igual al producto del voltaje por la corriente. ¿Sí ven? A ver, por ahí. Entonces, si yo tengo el voltaje y tengo la corriente, yo puedo calcular la potencia. O sea, yo mido con el voltímetro, mido con el amperímetro y el producto de las dos resultados me va a dar los vatios, que es la potencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Sí, señora. Entonces vamos a hacer un ejemplo para aplicar los prefijos. Suponiendo que a mí me dicen que yo medí y me dio 1 kilovoltio, ¿verdad? Y 5 miliamperios. No, vamos a poner nanoamperios. Nanoamperios. Entonces yo quiero hallar la potencia. Entonces, si potencia es igual a V por I, tomo el kilovoltio, entonces sería 1 kilovoltio es 1 por 10 a la ¿qué? A la 3 voltios, ¿sí o no? Sería kilovoltios. 1 por 10 a la 3 voltios.
Sería 1 kilovoltio multiplicado por ¿cuánto? Por 5 nanoamperios. Nano es 10 a la menos 9. O sea que sería 5 por 10 a la menos 9 amperios. ¿Sí? Entonces, según esta fórmula, potencia es vatios. ¿Sí o no? Vatios es el producto de ¿qué? De voltios. ¿Por qué? Por amperios. Listo. Si yo despejo voltios de aquí, me va a dar potencia sobre corriente. ¿Verdad? O sea que voltios es el cociente entre ¿quién? Entre vatios sobre amperios. ¿Cierto? Si yo despejo corriente, voy a tener potencia sobre voltios. O sea que amperios va a ser igual a vatios sobre voltios. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señora. Ok. Listo. Entonces, voltios por amperio, ¿qué me da? Vatios, ¿verdad? Entonces aquí sería voltio por amperios. Entonces, miren, productos de cocientes de igual base. Miren los cocientes, las bases son 10, los exponentes se tienen que, ¿qué? Que sumar, ¿verdad? Entonces, 1 por 5 te va a dar que la potencia es igual a 5 por 10 a la ¿qué? A la 3 más menos 9 voltios por amperios. ¿Sí? La potencia es igual a 5 a los exponentes. 5 por 10 a la ¿qué? 3 menos 9. ¿Cuánto sería? Menos 6. Coja Martina. Voltio por amperio me va a dar ¿qué? Vatios, ¿verdad? Y 10 a la menos 6, ¿quién es? Un momentico, muchachos. Ahora sí. Vea, esto es teso, da clase con muchachos aquí a bordo. ¿Me escuchan? Sí, Chicos. señora. Bueno, este 10 a la menos 6. ¿Quién es 10 a la menos 6? ¿Quién sería? No, señor. 10 a la menos 6, ¿qué prefijo es? Micro. O sea que aquí sería ¿cuánto? La potencia es igual a ¿qué? A 5 microvatios. Microvatios. ¿O no? Sí, señora. Ok. Bueno, Miguel, que era el que más preguntó, no está conectado. Aquí No está sé. Miguel. Aquí en el grupo hay uno que se llama Miguel, que Sí, está. pero como que no está conectado. Aquí hay uno que se llama Miguel, ¿no? Sí, hay uno que escribió a las 11 de la noche. Chacho, usted sí tiene. Miguel se llama ahí. Miguel. No está conectado. Parecer no. Ah, se da cuenta, es que siempre el más perdido es el que más pregunta. Ok. Y no me vuelvan a escribir a esa hora, por favor. 11 de la noche un sábado, más ustedes. Bueno, miremos acá. Hasta aquí vamos bien. Entonces, vamos a tomar otro. Vamos a tomar que la potencia es igual a 50 picovatios, ¿sí? Y que el voltaje es igual a 2
microvoltios y me piden quién es la intensidad, ¿cierto? Entonces, potencia es igual a V por I, ¿verdad? Despejo corriente y me va a dar potencia sobre voltaje. ¿Hasta digamos bien? Entonces la potencia va a ser de 50 picovatios. Pico es ¿qué? 10 a la menos 12. Es por 10 a la menos 12 vatios. Sobre el voltaje, que son 2 microvoltios. 2 por micro. ¿Micro es cuánto? 10 a la menos 6. Sería por 10 a la menos 6 voltios. ¿Ya? Cocientes de bases iguales. ¿Qué le pasa a los exponentes? Se restan. ¿Sí o no? 50 entre 2, ¿cuánto me va a dar? 50 entre 2. 25. Ok, 25 por 10 a la que menos 12 menos 6 vatios sobre voltios, ¿qué me da? Amperios. ¿Sí o no? La corriente me va a dar 25 por 10 a la que a la menos 6 amperios. Y 10 a la menos 6 es ¿qué? Micro. O sea que esto sería 25 microamperios. ¿Está claro? Los demás, ¿está claro? Sí, señora. Sí, profe. No. Estoy aquí mirando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, estos No sé. prefijos son muy importantes tenerlos en cuenta. ¿Ok? Y pues, obviamente, esto lo hace la calculadora, pero ustedes tienen que saber cuáles son las unidades que les va a arrojar. Entonces, teniendo en cuenta estos prefijos y teniendo en cuenta los voltajes, la corriente y que la potencia, yo teniendo el voltaje y la corriente y haciendo el producto de las dos, yo puedo ¿qué? Yo puedo calcular la potencia sin tener el batímetro. Entonces, cuando yo compro mi multímetro, ¿verdad? Miren que este tiene para seleccionar voltaje alterno, voltaje directo. ¿Esto qué sería? Milivoltios, directo y alterno, ¿sí o Milivoltios. no? ¿Esto qué sería? Amperio. Amperaje. Amperaje directo o alterno, ¿sí o no? Sí. ¿Y esto qué sería? Miliamperio. Directo a ¿Qué sería esto? Exacto. ¿Y esto qué sería? ¿Cuál es ese de new? New. ¿Quién es new? New. No lo recuerdo, profe. Muchachos, no están tomando nota. Pónganse pilas. ¿Quiénes serían new? Micro. Microamperio. Exacto, microamperios. ¿Sí o no? En este rango micro Directos es el al, más directos pequeño. alternos. Exacto, directo o alterno. Entonces micro es para corrientes muy pequeñitas, ¿cierto? Pero ya amperios para corrientes mucho más grandes. Milivoltios para corrientes más pequeñas y voltios para voltajes más grandes. ¿Bien? Pero si se dan cuenta, este multímetro no tiene como rangos y este multímetro es muy costoso para ustedes. ¿Sí? Pero de pronto yo quiero comprar este multímetro que está aquí. ¿Sí? ¿Sí ven que él tiene rangos? Sí. Bien. Bueno, entonces déjenme a ver si lo puedo ampliar un poquito más. Déjenme buscar otro multímetro que pueda ampliar.
Bueno, este es un multímetro, ¿sí? Listo. Vamos a mirar aquí si lo podemos ampliar. Yo quería ampliar no tanto porque después no me va a tocar así, tomarle dos ampliaciones. Bueno, esta sería esta es como la continuación del multímetro, ¿no? Como para que ustedes ahí lo tengan clarito. Ya miremos algo. Miren, esto que está aquí, este multímetro, ¿cierto? Que está aquí. Ya. Podemos ver que esta parte de aquí, miren aquí, de aquí a aquí, me está midiendo ¿qué? ¿Qué me está midiendo aquí, muchachos? Voltaje AC, voltaje directo. No AC, no. Directo. Voltaje directo. Así. O continuo. ¿Sí o no? De aquí a aquí, ¿qué me está midiendo? Alterno. Me está midiendo voltaje alterno. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué me está midiendo aquí? Amperaje al... Sí. Amperaje directo. Amperaje directo. Ok. Hasta ahí que veo. Ahora miren aquí. Este com es el común. Sí, es el común o tierra también. Entonces, miren, si yo voy a medir voltaje, que es resistencia o corriente en el orden de los miliamperios, el rojo debe ir aquí. Pero si yo voy a medir corriente por encima de 10 amperios, lo debo conectar aquí. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. O sea que yo puedo decir lo siguiente, que esta parte en mi voltímetro directo, que Directo. esta parte de aquí es el voltímetro Alterno. alterno, que esto de que está aquí es mi amperímetro directo y ese es mi amperímetro directo. ¿Sí ven? Que esta Sí, corriente, o sea, esto no me permite casi corriente alterna, ¿sí? Y esto que está aquí son ohmios, ¿sí?
Este es un ohmímetro. Mide los ohmios, que son la resistencia. Ok, que ya ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta ahí va bien? O Sí, sea, señora. un multímetro le permite a ustedes, un multímetro tiene voltímetro, tiene amperímetro y tiene ohmímetro. ¿Sí o no? Esto tiene multímetro. Muchachos, Sí, profe. ahora, Ya sé. a veces ustedes, miren esto que está aquí, que es como un sonidito, una onda. Ahí, este le permite medir la continuidad. Sí, la continuidad. Por ejemplo, por lo menos cuando tienen circuitos. Entonces, para medir que es el mismo punto o el mismo nodo, que está un recorrido, por lo menos yo quiero medir la continuidad de este punto, ¿cierto? De este punto. Entonces yo pongo el multímetro. Acá pongo un positivo y acá pongo el negativo y me tiene que pitar. ¡Pip! Quiere decir que en todo este punto no hay ninguna interrupción, sino que hay una continuidad. ¿Está claro? Sí, profe. Okay. Ese es mi multímetro. Entonces, ajá, dígame. Muy bien, muchachos, es verdad. O sea, no se puede conectar con la baquela sin tener ningún tipo de conexión, ¿cierto? O sea, conexión a fuentes. Solamente los elementos por sí solos. Para conectar o no. Que en algún momento ustedes solamente van a medir la continuidad en algunos tramos, y es verdad lo que tú dices, sin tenerle voltaje y corriente a los elementos. O sea, solamente medir si la soldadura o el estaño es continuo en su recorrido a la hora de montar la baquela. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, resulta que ya entendimos que el flujo de voltaje, el flujo de corriente y la potencia, y entendimos el uso de multímetro. Cuando ustedes tengan su multímetro, por ejemplo, yo voy a medir voltajes, ¿verdad? Yo voy a medir voltajes. Entonces, yo tengo que tener claro que voy a medir acá. Por ejemplo, aquí. Entonces, una vez que ya yo entienda el flujo de dónde proviene, ¿es directo o es alterno? Yo tengo que mirar la cantidad de voltaje que yo estoy alimentando, por ejemplo, a ese circuito. Si yo alimento con 20 voltios, nada va a tener, o sea, nada va a consumir más de 20 voltios. Entonces mi escala, tengo que saber en dónde lo voy a colocar. ¿Esto qué quiere decir? Voltaje de 0 a 200 milivoltios. Esto va de 0 a 2000 milivoltios. Estos son 20 voltios, 200 voltios y 500 voltios de corriente directa. ¿Está claro? Si yo voy a medir voltaje alterno, mide de 200 a 500 voltios alternos. O sea, este mide de 0 a 200 y este de 0 a 500. O sea que si yo tengo un voltaje de 35 voltios, tengo que conectar, tengo que hacer uso de esta escala. ¿Sí o no? Si yo tengo un voltaje en el orden de los microvoltios, que son voltajes pequeñitos, tengo que hacer uso de esta escala. ¿Sí? O sea, todo depende, las escalas van dependiendo. Exacto, usted tiene que hacer la conversión dependiendo, pues, lo que vimos de los prefijos. Si usted va a hacer conexiones de corriente, ¿cierto?
entonces usted hace uso de del amperímetro, si es directo o alterno. Estos son 10 amperios. Pero ojo, que si usted va a usar 10 amperios, usted tiene que colocar el rojo aquí. O sea, desconectarlo de aquí y ponerlo acá. Porque aquí te están diciendo que son de cuántos. De 10 amperios máximo. O sea, cuando yo estoy midiendo corrientes en el orden, pero mira, si yo estoy midiendo corriente en el orden de los qué, de los qué, de los miliamperios, la conecto acá. Pero ya si estoy haciendo uso de corriente en el orden de los amperios, tengo que colocarlo acá. Y ojo, que es hasta 10 amperios máximo que me permite leer este multímetro. ¿Está claro? Sí, señor. Como yo voy a medir voltaje, pues obviamente mi selección tiene que estar acá en voltaje, o sea que coloco acá el rojo y el común sí va ahí. Entonces, si yo voy a medir esta corriente y yo voy a medir 10 amperios, o sea, estoy midiendo corrientes grandes, ya yo sé que desconecto este de acá rojo y lo coloco acá, porque son corrientes en el orden de los amperios, y pues selecciono este rango. Esta es la perilla de selección, o sea, corro la perilla y la conecto acá. ¿Está claro? Sí, señor. Esto de 200 miliamperios es de 0 a 200 miliamperios. Esto es de 0 a 20 miliamperios. Este es de 0 a 2000 microamperios de corriente directa. ¿Quedó claro? Sí, señor. Ahora, este que está acá es el ohmímetro. El ohmímetro es para medir el valor de la resistencia. Este va de 0 a 200 ohmios. Este va de 0 a 2000 ohmios. Este va de 0 a 20 kilo ohmios. Este va de 0 a 200 kilo ohmios. Este va de 0 a 20 mega ohmios. Y este va de 0 a 200 mega ohmios. Entonces, dependiendo del ohmiaje, así yo selecciono mi perilla. ¿Quedó claro? Sí, señor. Ok. Ojo, que esta está seleccionada si vas a medir voltaje, ohmiaje, corriente en el orden de los miliamperios o la onda y la continuidad. Y este ya es para corrientes muy grandes. ¿Entendido? Sí, señor. Ok. Listo. Entonces, resulta que hay un elemento que nosotros vamos a utilizar mucho y vamos a usar mucho, que es la resistencia. La resistencia es un elemento pasivo. ¿Sí? Es un elemento pasivo. Entonces, por ser un elemento pasivo, entonces vamos a mirar la resistencia. Entonces miren que la resistencia, cuando tú compras esto. Estos son los elementos que tú compras, la resistencia. ¿Sí? Este es un elemento, esta es su simbología. Entonces ya vamos para allá, vamos a coger varias resistencias de diferentes colores por aquí.
¿sí? Entonces, ustedes compran elementos, ustedes compran resistencias, muchas resistencias, las adquieren en el mercado y las compran, ¿vale? Y resulta que las resistencias tienen unos códigos de colores que me ayudan a identificar el valor de esos elementos. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí, señor. Ok. Yo compro una resistencia y yo veo que este es un elemento, ¿sí?, pasivo, pero que la resistencia tiene una simbología eléctrica que viene siendo esto. Cuando yo vea esto en un circuito, esta es una resistencia. Pero también puedo tener esto. Esto quiere decir que son resistencias variables. Como por ejemplo el potenciómetro. Por favor, alguien que tiene por ahí el micro, colocarlo off. El potenciómetro es una resistencia variable. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro un potenciómetro de 10 kiloohmios, me va a dar valores entre 0 y 10 kiloohmios y yo lo puedo seleccionar. ¿Está claro hasta aquí? Sí, señor. Ok. Resulta que antes de ver la resistencia, tengo que entender que en un circuito hay partes importantes que son los nodos, las ramas y las trayectorias cerradas. El nodo es el punto donde se interconectan elementos entre sí. Las ramas, ¿sí?, es un elemento interconectado por un par de nodos en los extremos. ¿Sí? Y trayectorias cerradas, como lo dice eso, son los trayectos cerrados del circuito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo, todo circuito tiene que tener una fuente de corriente o alterna, ¿cierto? Y voy a tener, ¿qué son esto? Unas resistencias que están interconectadas entre sí, ¿verdad? Y que tienen una conexión a tierra, ¿sí? Entonces, esto que está aquí es una fuente de voltaje directo, ¿verdad, ingenieros? Y esa Sí, fuente de señor. voltaje me da voltaje, pero también me da corriente y también me da potencia, ¿o no? Claro, al yo tener esta fuente, yo tengo voltaje, Y potencia. tengo corriente y tengo potencia, que me toca calcular, pero que esta fuente de voltaje, a pesar de ser voltaje, me suministra corriente y me suministra potencia. No solo voltaje, me suministra las tres cosas. ¿Ya?
esto viene siendo el polo a tierra o tierra. Entonces, esta es mi fuente, o sea, mi elemento activo. Por favor, cierren el micrófono. Mi elemento activo. Estos son resistencias, un R1, un R2 y un R3, que son elementos pasivos. ¿Sí? Y que entre ellos, miren que este es un punto que viene siendo un nodo, se interconecta esta resistencia con el positivo de esta fuente. En este nodo se interconecta el otro pin de R1 con el pin de R2. En este nodo, que es el mismo, porque aquí no hay ningún elemento, es el mismo nodo, sino que está alargado, se conecta el pin de R2 con el pin de R3. Y en este nodo se conecta el pin de R3 con el negativo de la fuente, y el negativo y el pin de R3 va a tierra. ¿Está claro? Eso es un circuito. ¿Ya? Ahora, esto que está aquí, este circuito que ustedes ven aquí, este elemento, es como si yo tuviera esta resistencia y esto que está aquí es un nodo y este que está aquí es el otro nodo, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero interconectar esos elementos entre sí, miren que aquí este punto es un nodo que va conectado a un punto y este es otro nodo que va conectado a otro punto. Yo le voy a llamar esto un nodo A y esto un nodo B. Este es un nodo que va conectado a algún punto y este es otro nodo que va conectado a otro punto. ¿Por qué hablo de nodo X, nodo Y, nodo A, nodo B, nodo 1, nodo 2? Porque estos nodos nunca pueden ser los mismos. Porque la resistencia te está diciendo, yo tengo un nodo que es totalmente diferente al otro. Ojo, Entrada y salida. son nodos distintos. Nodos distintos. Nodos distintos. ¿Ya? Entonces, si yo este circuito lo quiero interconectar con otro elemento, por ejemplo, yo quería hacer más o menos, vamos a hacerlo aquí. Esto lo voy a llevar al protoboard, que yo estaba al circuitico cualquiera como este, ¿verdad? Entonces, miren, tengo 3 resistencias. Entonces, yo tengo esta resistencia, ¿cierto? Entonces yo la voy a conectar, yo le voy a llamar a este un R1, ¿sí o no? Que es este. Lo voy a conectar a un R2. ¿Sí? Entonces miren que la conexión entre ellas dependen de qué. ¿De quién depende? Chicos, ¿de quién depende esa conexión? Del nodo, profe. Del nodo. O sea que este pin se conecta con este pin a través de este nodo. Pero este nodo es totalmente diferente de este. Y este nodo es totalmente diferente de este. ¿Sí lo ven? Señor. Porque Ok. el rojo es el primer dígito y el último es No hablemos de dígitos ni hablemos de entrada y salida, porque entrada y salida son para señales y dígito ya es algo digital con código binario. Entonces vamos a empezar a tener una cantidad de cosas que no son las adecuadas. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, una vez que ya yo entienda la situación y yo entienda que hay nodos y yo entienda, entonces ahora empiezo a ver que la resistencia es un elemento pasivo y que tiene unos colores. A simple vista ya tiene unos colores y que tiene un par de nodos. Entonces, me dijeron aquí, aparte de esto, que
ya yo entiendo que es un nodo, que es la interconexión de varios elementos. Me dice que la rama es un elemento interconectado por un par de nodos en los extremos. Aquí no hay un par de nodos en los extremos, muchachos. Entonces esto es una rama. Aquí no hay un par de nodos en los extremos. Sí, señor. Esto es una rama 2. Acá hay un par de nodos en los extremos. Claro. Esto es una rama 3. Y aquí no hay un par de nodos en los extremos. Esto es una rama 4. O sea que puedo decir también que el número de ramas es igual al número de elementos del circuito. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo este circuito. ¿Cuántos nodos tengo? Tiene 1, 2, 3, 4. Vamos a mirar. 3, Vamos a mirar, vamos a mirar. 4. Este nodo, lo voy a llamar nodo 1, me conecta el positivo con una de los pines de la resistencia 1. Este nodo, que lo voy a llamar 2, me conecta el otro pin de R1 con el pin de R2. Este nodo, que lo voy a llamar nodo 3, me va a conectar al pin de R2 con un pin de R4 con un pin de R3. ¿Sí o no? Señor. Se conecta con el otro pin de quién? De R3, o sea que todo este nodo 4 es el mismo. ¿O no? Sí, y el que conecta Y con a el su vez negativo. se conecta con el negativo. Vamos a suponer que aquí está tierra y ese es tierra. O sea que ¿cuántos nodos tengo? 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4 porque todo esto es nodo 4. ¿O no? Sí. Sí, sino que hace un recorrido largo. Exacto. ¿Cuántas ramas tengo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 No, ramas, ¿verdad? sí, El número de ramas es igual al número de elementos. Mira, una rama es un elemento y tiene un par de nodos. Otra rama R1 tiene un par de nodos, nodo 1 y nodo 2. Otra rama, la de R2, N2 y R3. Otra rama, la de R3, N3 y R4. Otra rama de R4, N3 y R4. ¿Sí o no? sí, señora. Entonces, ¿cuántas ramas tengo? 1, 2, 3, 4, 5 ramas. 5 ramas. ¿Sí ven? Chicos, vamos a mirar otro. R1, R2, R3, BA, R4, R5, R6, R7 y R8. Vamos a poner que este es tierra. ¿Cuántos nodos tengo? Tiene 8. Bueno, por acá dicen que tiene 8 nodos. Número de ramas. Ramas tiene 9. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar si eso es cierto. Aquí. Vamos a mirar. Este nodo
me conecta un pin de R1 con un pin de R2, sería un nodo 1. Este nodo sería un nodo 2, me conecta un pin de R2, un pin de R4 y el positivo de BA. Este nodo, que sería B3, que es este mismo, me conecta un pin de R5 con un pin de R4, con un pin de R7, pero también con un pin de R6, o sea que todo esto es el mismo nodo. ¿O no, muchachos? Sí, señora. Esto es un B3, mire. R4 se conecta entre B2 y B3, entre el nodo 3, perdón. Mire, R4 se conecta entre el nodo 2 y el nodo 3. R7 se conecta, aquí sería el nodo 3, ¿cierto? Sí. Y este nodo que lo voy a llamar nodo 4. ¿Sí o no? R5 se conecta entre el nodo 3 y otro nodo que está acá. Y R6 se conecta entre el nodo 3, que es este mismo, y otro nodo que está aquí, que ya lo vamos a mirar. ¿Sí o no, ingenieros? Señora. Pero todo este nodo no es el mismo. Sí. Hasta dice ahí. Aquí. ¿Qué sería quién? ¿El nodo qué? El nodo 5. ¿Qué es tierra? ¿O no? Sí. Y este sería otro que sería el nodo 6. 6. Entonces yo lo puedo decir así. R1 está conectado entre el nodo 1 y el nodo 6. R2 está conectado entre el nodo 1 y el nodo 2. 2. El positivo va al nodo 2. El negativo va al nodo 5, que es tierra. ¿O no? Sí, señora. R4 está conectado al nodo 2 y al nodo 3. R5 está conectado al nodo 3 y al nodo 5, que es lo mismo que decir nodo 3 y tierra. R6 está conectado al nodo 3 y tierra. R8 está conectado al nodo 4 y a tierra, que sería el nodo 5. Y R7 está conectado al N3 y al nodo 4. ¿Está claro? Ingenieros. Entonces, ¿cuántos nodos tengo? 6 nodos. ¿Cuántas ramas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ramas. Este está correcto. ¿Está claro? Ok. Listo. Métela aquí, ciérrame ahí el. Yo aquí veo que hay unas, ciérrame las dos puertas. Aquí hay una resistencia y la resistencia tiene unos códigos de colores. Aquí hay una resistencia y tiene unos códigos de colores. Entonces, esos códigos de colores tienen unas tolerancias. Entonces, las tolerancias me dicen a mí entre qué y qué rango de pronto oscilan los errores de medición de las resistencias. ¿Cómo así que los errores de medición de las resistencias? Tú compras una resistencia de un valor, pero puede estar en ese valor, pero puede tener unos ohmiajes por encima y unos ohmiajes por debajo. Esos ohmiajes que son un rango de error te lo da la tolerancia. ¿Está claro? La tolerancia siempre la encuentras retirada del código de colores. Mira, esta es una tolerancia, esta es una tolerancia, está como un poquito aislada, y esta es la tolerancia, está como en las muesquitas, están aisladas. Resulta que esas tolerancias que les acabo de señalar en las resistencias, esas tolerancias aquí están en un cuadro. Entonces mira donde dice tolerancia. La mayoría es el negro, otro puede ser
el marrón, en otras el verde, en otra el azul, en otra el violeta morado, el gris, el oro y el plata. Casi siempre usted lo ve de esta, o sea, en estos colores. Pueden ser tolerancia. Pero en la mayoría de las veces lo ve usted oro, plata y gris. Es casi siempre lo encuentra usted oro y plata, oro y plata. Y es fácil de entenderlo. Entonces, estas que están aquí son la tolerancia, ¿ok? Son las bandas de tolerancia. Sí, profesora. Ok, entonces sigamos acá, hablando de la tolerancia y las resistencias. ¿Listo? Entonces, esas son las tolerancias. En este caso es dorado, aquí sería gris o plateado y aquí sería dorado. ¿Estamos bien? Entonces, resulta que las resistencias tienen unos códigos de colores. Esos códigos de colores me lo presentan estas tablas. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo este viene siendo la tolerancia. O sea, este es la tolerancia. Siempre antes de la tolerancia es el multiplicador. ¿Qué quiere decir el multiplicador? El número de ceros que lleva esa resistencia, sea a la derecha o sea a la izquierda. Entonces este sería el multiplicador. Ya cuando tengas el multiplicador, entonces la anterior, ahí hay dos franjas, o sea que este va a ser el segundo número y este va a ser el primer número. ¿Está claro? Miremos este, por ejemplo. Esta es la tolerancia. Esa es la tolerancia. Entonces, el que está antes de la tolerancia, ¿quién es? El multiplicador. Hay dos números, o sea que este va a ser el segundo número y este va a ser el primer número. ¿Está claro? Miremos acá. ¿Este quién es? La tolerancia. Este va a ser el multiplicador. ¿Cuántas franjas tiene? Dos. O sea que este va a ser el segundo número y este va a ser el primer número. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver si encontramos una imagen que se parezca a eso. Vamos a mirar. Vamos a mirar a ver qué resistencia podemos buscar que se parezca a eso que estamos... Aquí este, por ejemplo. Esta, ¿verdad? A ver si la puedo ampliar. Un momentico. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Entonces, miren, podemos encontrar esta que está en la muesquita, la que está montada, viene siendo la tolerancia. Esto viene siendo el multiplicador. Entonces aquí ya miras cuántos hay. 1, 2, 3, 4. Entonces este sería cuarto número. Tercer número. Segundo número. Y este sería el primer número.
O primer valor también. ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, miremos este, por ejemplo. El de este que está acá, que es el... Vamos a sacarlo de acá. ¿Sí? Lo voy a llevar por aquí. Entonces, la tolerancia, ¿quién es la tolerancia? Oro, ¿verdad? Que es del 5%. ¿Sí lo ven? Muchachos. Sí. Bueno, entonces, primer número. ¿Qué color es? Café. ¿Cuál sería el color del café? Busquen aquí marrón. 1, ¿verdad? 1, sería 1. Segundo número. ¿Cuál es el número? El rojo. Sería el 2. Tercera franja, multiplicador. Sería negro. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por un ohmio. Tolerancia. Oro. ¿Cuánto es la tolerancia? 5%. Más o menos 5%. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es esto? 12 por 1 te va a dar 12 ohmios, más o menos 5%. ¿Qué es el 5%? Es sacarle el 5% a 12 ohmios. O sea que tú los 12 ohmios lo vas a multiplicar por el 0.05. ¿Verdad? ¿Cuánto me da el 5% de 12? 0.6 ohmios. O sea que la tolerancia te dice que de esos 12 ohmios le vas a sumar 0.6 ohmios y a esos 12 ohmios le vas a restar 0.6 ohmios. ¿Cuánto te da por arriba y cuánto te da por abajo? 0.6, no 6. ¿Cuánto me da? 12,6. Ingenieros. 12,6. Ajá, y abajo. 11,4. 11,4. Está bien. Ok, 11.4. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tenga esta resistencia, ¿verdad? Entonces yo esa resistencia está acá. No, pero un momentico. ¿Qué quiere decir yo? Que esta resistencia que voy a colocar por acá, cuando usted coge el multímetro, ¿sí? Vamos a ver que usted cogió este multímetro. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con ese multímetro? Va a pasar lo siguiente. Primero usted tiene que saberse el código de colores para saber qué valor es esa resistencia. O sea que inicialmente yo dije que esa resistencia era de ¿cuánto? De 12 ohmios. ¿Sí o no, ingenieros? Sí, señora. Pero resulta que ella puede oscilar entre esos 12 ohmios pueden estar, porque como es un rango de tolerancia más o menos 5%, puede ser de 12.6 ohmios o de 11,4. 11.4. 12.6 ohmios o de 11.4 ohmios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vayas a utilizar el ohmímetro dentro del multímetro, tú sabes que esta es la franja que vas a usar porque estás utilizando resistencia, Resistencias. haces uso del ohmímetro. ¿Sí o no? El Sí, señora. negativo va a ir en el común y como es ohmio, aquí va a ir el positivo. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Pero como yo estoy utilizando y yo sé que es de 12 ohmios, ¿en qué rango debo de colocar el multímetro? En 200, o sea, aquí debo de seleccionar mi multímetro en 200, de tal forma que el positivo
el positivo va a un nodo, o sea, el cable del multímetro positivo se dirige ¿a dónde? A un nodo, No. que sería este, y el común o el negativo, perdón, va a ir al otro que viene siendo el negro, ¿verdad? El negro, que sería este, va a otro nodo, ¿sí? Y resulta que el valor, usted coge la escala y por favor, alguien tiene el micro prendido. Y aquí cuando usted toma la escala, entonces en esa escala le puede salir el número 12, ¿sí? Porque es de 12 ohmios, pero de pronto le puede salir 12.4, porque está entre 12.6, ¿cierto? Le puede salir 12.6, le puede salir 11.2, ¿sí? Perdón, 11.4, perdón, le puede salir 11.4, ¿sí? Le puede salir 11.8 o simplemente le puede salir los 12 ohmios. Esto es el rango de error de la resistencia y de pronto en el multímetro usted lo lea así o le puede salir los 12 ohmios enseguida. ¿Está claro? A eso se refiere a la tolerancia. ¿Está claro? Sí, señora. Si ven la importancia de parte de esta clase como el componente virtual, como el componente de ayudas de imágenes, porque es que es muy complicado hacerlo netamente en el tablero. ¿Sí se dan cuenta? Yo. Sí, profe. No, nada, nada, porque la resistencia no tiene polaridad. La resistencia no tiene positivo o negativo, no tiene polaridad y ya eso lo vamos a hablar en la próxima clase. ¿Ya? Listo. Vamos a mirar la otra resistencia. Vamos a tomar esta que está aquí, ¿cierto? Esta que está aquí. Y la voy a llevar acá. Listo. Entonces, ¿de cuánto es la tolerancia? Gris o plata. Esto parece más como plateado, ¿no? Listo. Primer color, rojo. ¿Cuál sería el número? 2. La franja sería el 2. Segundo color, violeta o morado. 7. 7. Tercero viene siendo el multiplicador, que es el verde. 5. No, 5 no. Multiplicador. El multiplicador es 100 kilómetros. Kilo ohmio. Y la tolerancia, más o menos, Es 10%, 10%. que viene siendo la Positivo o plata. negativo. ¿Sí o no? Ok. O sea que estos 27 por 100 me va a dar 2.700 kilo ohmios. ¿Sí o no? 2.700 kilo ohmios. O sea que es lo mismo que decir, esto es igual a decir a 2.700 por 10 a la 3 ohmios. ¿Sí o no? Sí, señora. Pero también es igual a decir, si tú corres 3, 1, 2, 3, 2,7 por 10 a la 3 por 10 a la 3 ohmios, que sería igual a 2,7 mega ohmios, ¿o no? Sí. Es como de tener 2,7 por 10, 3 más 3 ohmios, te va a dar 2,7 por 10 a la 6 ohmios, que es lo mismo que 2,7 mega ohmios. ¿O no? Sí, pero un proceso como más largo. No, es que tú tienes que tener claro que 2.700 ohmios, o sea, 2.700 kilo ohmios es igual a hablar de 2,7 mega ohmios. Sí, es lo mismo, sino valores más menores. Mayores, Sí, mayores. ¿sí? Bueno, entonces si yo ese 2.700
2700 kilo ohmios, le saco el 10%, o sea, sería el 0,1, ¿cuánto me daría? Mm, 270. O Sí, sea que profe. sería 270 kilo ohmios, ¿sí o no? Entonces, a los 2700 kilo ohmios, súbele 270 kilo ohmios y a los 1700 kilo ohmios, réstele 270 kilo ohmios. ¿Cuánto me da? Rápido, ingenieros. Kilo ohmios, ¿sí o no? Y aquí, ok. O sea que si usted compra una resistencia de 2700 kilo ohmios con una tolerancia del 10%, le puede dar los 2700, pero también rangos entre, por favor, 2970 kilo ohmios y entre 2430 kilo ohmios. Entonces, cuando yo compro, o sea, al yo llevar mi resistencia, que es esta, ¿cierto? Y la conecto en el multímetro. Vamos a buscar un multímetro por aquí. ¿Cierto? Entonces, me doy cuenta que ¿qué? Que ya está en el común y todo lo demás. Entonces, el positivo va a un nodo, que puede ser este, al nodo A. Y el negativo o el común va al otro nodo para poder medir ¿qué? El ohmiaje. Rectifico, hago uso de mi ohmímetro, que viene siendo toda esta parte, y selecciono mi rango. Entonces veo que esta resistencia fue de ¿qué valor? Con el código de colores, ingenieros. Ingenieros. 2700 kilo ohmios. ¿Sí o no? Entonces, esta resistencia tuvo un valor de 2700 kilo ohmios. Entonces, como son 2700 kilo ohmios, ¿en dónde lo utilizo? ¿En qué rango? Ingeniero, ¿me están escuchando? Ingenieros, Sí, profe, sí le estamos escuchando. nada. Teta. hay que colocarlo acá. Muy bien, hay que seleccionar esto. Porque en 200K no, porque son 2700. Se pasa. Entonces hay que seleccionarlo en 20 mega. Entonces, para que él aquí, como lo estoy dando en mega, él me va a dar valores en mega. Ojo. O sea que él me puede dar, esto es como si yo tuviera 2.7 mega ohmios, ¿sí o no, ingenieros? Y que viendo el margen de tolerancia, habíamos dicho que pueden ser por encima o por debajo del 10%, habíamos quedado que me daba 2.97 mega, o sea que me puede dar 2.97 mega ohmios o me puede dar 2.43 mega ohmios o no. Entonces ese valor me va a arrojar aquí. Entonces, como es un valor que está
entre los 2.7 mega, entonces también puede estar entre los 2.40 y qué? 43 mega o entre los 2.97 mega ohmios. Entonces, ¿qué sucede? Que al yo seleccionar aquí me puede dar 2.7 mega ohmios, porque yo seleccioné en orden de los mega, ojo, me puede dar 2.96, me puede dar 2.9 mega ohmios, me puede dar 2.97, me puede dar 2.95, me puede dar 2.85, me puede dar 2.5, o sea, tiene que estar entre este rango. ¿Está claro, ingenieros? Sí, profe. Sí, ya entendí esa parte. ¿Ya lo entendieron? Sí. No, te va a dar en 270 y pico, o sea, te va a dar en orden de las K. O sea, si lo pones en cuál, en el de qué? Me dijiste. Ah, sí te va a dar en 0 punto y pico porque ya lo estás poniendo en un rango más grande. O sea, te va a poner más ceros. ¿Ya? ¿Entendido? Y así sucesivamente con los demás elementos de las resistencias. ¿Está claro? O sea que yo puedo tener la resistencia física y puedo tener el multímetro. Si tengo el multímetro, tengo que saber el valor para poder saber en qué rango voy a cuadrarle. O sea que ese código, ese cuadrito de colores, ustedes deben de aprendérselo. ¿Entendido? Sí, profe. Y esto es una rama también. Esto es una rama. Miren, esto es una rama. Esto es una rama. Es un elemento con un par de nodos. Esto es una rama. Es un elemento con un par de nodos. Esto es una rama. Es un elemento con un par de nodos. Esto es una rama. Es un elemento con un par de nodos. Vamos a ponerle el valor a esta que tiene más franjas y dejamos hasta aquí. ¿Sí? Acá está. Vamos aquí. Primer color, rojo. ¿Cuál sería el valor? 2. Violeta, Violeta. 7. azul, 6. negro. Esto que viene siendo multiplicador, café. 0.1 ohmio. Oh, señor, multiplicador No. por 10 ohmios. 10 ohmios. Tolerancia. Y era, pero este parece que fuera como naranja. El multiplicador era el naranja. Este es como naranja porque este es café. Es naranja. Kilo ohmio. 1 kilo ohmio. La tolerancia del café, más o menos 2%. Muy bien. Entonces aquí sería 2760 por 1 kilo ohmio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Lo señor. voy a multiplicar por 0,02. ¿Cuánto me da? 55.2 kilo ohmios. 2760 kilo ohmios es lo mismo que decir 2,76 mega ohmios, ¿o no? Señor. Es lo mismo. Ok, exacto, corres 3, corres el número de ceros. Entonces aquí sería 2760 kilo ohmios. 5 y a 2760 kilo ohmios le restas
55.2 kiloohmios. ¿Cuánto sería? Por arriba y por debajo. Kiloohmios, ¿no? Abajo 2704. Listo. Cuando yo tengo esto, entonces, y tengo mi resistencia, que sería esta que está aquí, ¿verdad? Ya yo entiendo, déjeme buscar mi multímetro. ¿Cierto? Ya yo entiendo que este es un nodo y que este es otro nodo. ¿Sí o no, ingenieros? Sí, señor. Y que ella es una rama. Esto es Por una rama. ¿Sí? Entonces, una rama la conforman dos nodos. no, un elemento Un con dos elemento. nodos. Todos los elementos van a tener un par de nodos rodeados. Porque ¿cómo se van a conectar entre sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, mire, el positivo va a un lado. O sea, que iría aquí el positivo. Y el negativo iría aquí. Ok. Yo tengo claro que esta resistencia va a estar en qué valores. O sea, tengo que es de 2760, Kilón. acá está, kiloohmios, es este valor. 2760 kiloohmios o 2.76 kiloohmios, pero va a oscilar entre quién? Entre 2815.2 kiloohmios y entre 2704.8 4.8. kiloohmios. Ok, como es de 2760 kiloohmios, ¿verdad? ¿En qué rango lo debo utilizar? En, 2760 kilo, que es lo mismo que decir 2.76 mega. 20 megas. Aquí en 20 mega, muy bien. Entonces, como lo seleccioné en mega, el resultado acá va a ser en mega, ¿no? ¿Oyeron? Va a ser Entonces, me puede dar 2.76 mega, 2.70 o 2.7, me puede dar 2.76, me puede dar varía. 2.81, ¿cierto? Me puede dar 2.75, pero ya me lo va a dar en mega. ¿Ok? Varía Porque yo dentro de ese seleccioné rango. mega. Exacto. Pero en mega, o sea, me va a dar de 0 a mega. Ujú. ¿Entendido? Sí. Listo, muchachos. Eso es todo por hoy.